Bien, entonces, en primer lugar, ¿qué entiendo por filosofía cristiana? Porque hay que aclarar los términos. El debate es filosofía cristiana y escuela austríaca de economía. Por filosofía cristiana entiendo lo que Etienne Gilson entiende sobre filosofía cristiana, o sea, la influencia en la filosofía que se produce por parte de la revelación cristiana, tanto de manera positiva, indicando los grandes temas, como de manera negativa, que es lo que se llama la regla negativa de la fe, y esta filosofía cristiana creo que es un núcleo central interpretativo del cristianismo católico, y por cristianismo católico, dado que hoy hay tantas versiones del catolicismo, me refiero al catecismo de la Iglesia Católica, establecido por Juan Pablo II ya en 1992. ¿Ah? Bien. Luego, él dice que se va a basar en los principios de filosofía cristiana y que va a entender que el núcleo de filosofía cristiana es, por ejemplo, el catecismo. Bueno, el catecismo de la Iglesia Católica, numeral 2426, dice: la actividad económica dirigida según sus propios métodos debe moverse, no obstante, dentro de los límites del orden moral, según la justicia social. Esto va perfectamente en línea con el discurso de apertura que he planteado para concepción de la economía y en contra del esquema minimalista y reduccionista que pretende hacer Zanotti sobre la escuela austriaca. Otro punto importante para la no contradicción es el tema de lo opinable en relación a la fe. Esto es, de la fe católica se desprende, sí, una doctrina social de la Iglesia, entendido como grandes principios de moral social aplicables a lo social, como primacía del bien común, subsidiariedad, función social de la propiedad, la justicia en las relaciones laborales, pero al lado de estos grandes principios están las aplicaciones prudenciales de estos grandes principios, conforme a ciertas circunstancias históricas y a la evolución de las ciencias sociales en determinado momento histórico. Bueno, todo esto es un núcleo opinable en relación a la fe. Esto es, si yo considero que emitir moneda en el mercado de capitales es la primera fase del ciclo económico, eso es opinable en relación a la fe. Si Keynes considera que emitir moneda en el mercado de capitales es algo que va a aumentar el empleo, eso es opinable en relación a la fe. O sea, no hay que mezclar los principios esenciales de la doctrina social de la Iglesia con políticas económicas opinables, aunque, y esta es una norma esencial del discernimiento hermenéutico teológico, aunque estas políticas económicas hayan sido establecidas por pontífices. Juan XXIII, por ejemplo, en la Materia Magistra, está de acuerdo con el subsidio del gobierno a la agricultura italiana. Obviamente eso no forma parte del núcleo central de la fe católica, aunque lo haya dicho Juan XXIII. Es su opinión como economista, en todo caso. Ok. El señor Zanotti distingue niveles, ¿no? Dice que hay una parte del magisterio católico que se pronuncia sobre cuestiones económicas, que bueno, que es opinable, y que la escuela austriaca se ocupa de asuntos técnicos. Entonces sería como el agua y el aceite, por acá lo ético católico, por acá lo técnico de los austriacos, y no se cruzan y no puede haber contradicción. Pero el propio Zanotti admite que hay un conflicto de principios, en tanto en su libro Economía, Mercado y Doctrina Social de la Iglesia, anexo 6, artículo 4, escribe: la labor exercens condenaba fuertemente la concepción liberal de la propiedad. Hay un choque de principios, el principio liberal de propiedad y la concepción de la labor exercens. ¿Y saben qué es la labor exercens? Es una encíclica de Juan Pablo II y un texto magisterial vinculante, pero Zanotti se salta esto. Otra vez que el catecismo, en los puntos que citó Dante, hable sobre el orden moral, no niega la diferencia entre lo legal y lo moral, así que una cosa no se desprende de la otra. Bien, acá hay una cuestión impresionante. Hemos visto al doctor Zanotti dando todo un discurso sobre la supuesta compatibilidad entre filosofía cristiana y escuela austríaca de economía, y habla del magisterio y del catolicismo y de Aquino y todo ello, pero en todo su discurso no hay ni una cita de la Biblia, no recuerdo haber visto una sola cita directa al magisterio, y a las justas hay una cita parafraseada de Aquino que va a ver cómo se la pongo en contexto para que no nos venda distorsiones. A ver. Es interesante que se diga que yo niego algo sencillamente porque no lo afirmé, que no hay citas de Sagradas Escrituras o que yo necesité las Sagradas Escrituras implica que yo niego las Sagradas Escrituras. Es un razonamiento que no se sostiene. Por lo demás, no soy yo el que niega que el Estado sea la causa eficiente del matrimonio, es León XIII en la encíclica Arcanum Divina, ¿ok?
Así que eso es un tema que deberíamos seguir debatiendo. Me acusa de que, ya, como él no cita la Sagrada Escritura, entonces yo digo que él niega la Sagrada Escritura. Yo no digo que él niegue la Sagrada Escritura. Lo que digo es que está siendo incoherente con las implicancias de lo establecido por la Sagrada Escritura en virtud de mi discurso de apertura. No digo que él conscientemente las niegue, sino que está cayendo en una contradicción de forma no consciente. O sea, le concedo su honestidad intelectual. Usted se está equivocando de forma no consciente. Ahora, es curioso que me atribuya que yo le estoy diciendo que él niega algo que no ha afirmado y después me quiere hacer parecer como alguien que diga que el Estado es causa eficiente del matrimonio. Yo jamás he hablado de eso. Simplemente estoy diciendo de una labor tutelar de proteger, de resguardar. No es lo mismo que causa eficiente. Si yo le pongo un cerco a mi casa para resguardarlo, eso no significa que eso sea la causa eficiente de la existencia de la casa, ¿no? Así que ahí estamos confundiendo las distinciones tomistas. Y reduce el asunto a una cuestión de actitudes mentales. Esto es curioso porque precisamente como los documentos de los papas, las encíclicas, contradicen su visión económica, entonces usted mismo tuvo que hacer un análisis psicológico de los papas. En una conferencia que usted daba en Chile en 2016, dijo que si los papas se metían a hablar de cuestiones de economía, era porque al perder los estados pontificios, entonces ellos como que tenían ganas de seguir siendo gobernantes y entonces podían gobernar indirectamente por medio de las encíclicas. Entonces, a mí se me quiere plantear como, wow, este tipo que simplemente es un cerrado mental y tiene tal actitud psicológica, pero ¿cómo me puede decir esto, que yo soy un laico particular, cuando usted mismo hace eso que me está atribuyendo con respecto a los papas para desdeñar documentos magisteriales que no son opinables, porque debemos nuestro sentimiento religioso a tal magisterio ordinario, de acuerdo al numeral 892 del Catecismo? Soy yo el que está de ese lado de asentimiento religioso a lo que dice el magisterio de la Iglesia. Usted tiene que hacer piruetas hermenéuticas y no llega a explicar los textos del Catecismo ni del magisterio de la Iglesia que yo he dicho. Dice, Dante le exige constantemente citar al magisterio y a las escrituras. ¿Podría ejemplificar en ese sentido algunas citas apoyando la perspectiva del libre mercado? Justamente el eje central de lo que yo aclaro con respecto a lo opinable es que yo no voy a pretender que el magisterio me eche agua bendita encima. Los socialistas y los intervencionistas siempre dicen el magisterio y me apoya. Yo todo lo que demando es una distinción de planos. Yo no pretendo que el magisterio tire agua bendita a la teoría del ciclo de von Mises. Todo lo que estoy explicando es que esa teoría, junto con muchas otras, que forman parte de ese núcleo central que he intentado explicarle a Dante, no son contradictorias con el magisterio en temas como bien común, subsidiariedad, justicia social, etcétera, etcétera. Yo no pretendo citar el magisterio a mi favor. Eso es lo que hacen todos los socialistas y los intervencionistas. Yo no lo hago. Muy bien. Una pregunta para Dante. ¿Tú quieres contestar eso? Sí, quiero hacer un comentario muy breve nomás. A ver, ciertamente el señor Zanotti dice que él no pide que el magisterio le eche agua bendita a las teorías de von Mises. Es que pedir eso al magisterio, claro, no quiere pedirlo ni tampoco se podría, porque sería como pedir al magisterio que haga un círculo cuadrado. De hecho, como informa el escritor católico John Medaille, ni todo el dinero del capitalismo corporativo podría comprar siquiera una gota de agua bendita para bautizar a Ludwig von Mises. Similarmente a lo que encuentro en el caso suyo con el magisterio. Usted tuvo un debate en 2016 que se titulaba Iglesia y Mercado, y si alguien escucha el debate 2 horas, la palabra que usted más repite es opinable. Lo repitió cerca de 20 veces. Sí. Entonces, cuando se trata del magisterio, usted constantemente dice opinable, 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 opinable. En cambio, yo en línea con lo que nos exige el numeral 192 del Catecismo, doy mi asentamiento religioso al magisterio ordinario. No, yo no dije que los principios esenciales de la doctrina social de la Iglesia sean opinables. Dije que las opciones prudenciales que hacen los pontífices en las encíclicas son opinables. Eso es lo que dije. Pero el punto es que en las mismas encíclicas, como ya le he citado a lo largo de la presente discusión, se fijan cuestiones de principios condenando el liberalismo. Le pongo un ejemplo. En las cuestiones de principios no tengo problema, porque, por ejemplo, cuando el magisterio condena el capitalismo liberal, de acuerdo a tu hermenéutica, hay que colocarlo en el contexto. En la primera condena fuerte del capitalismo liberal, el Pío XI, en 1931, en el 40º año, cuando capitalismo liberal era después de la crisis del 29, que es la misma hermenéutica que tiene Francisco cuando condena el capitalismo liberal en el 2013. Y ese capitalismo liberal no era precisamente el capitalismo que querían Mises y Hayek, porque la crisis del 30 se produjo por la intervención del Estado en el mercado de capitales,
que von Mises y Hayek habían tratado de evitar denodadamente a lo largo de toda su vida intelectual y práctica. Así que también hay que poner el magisterio en su contexto. Capitalismo liberal en 1931 ya no era el libre mercado que Mises y Hayek estaban proponiendo. Así que si hablamos de contexto, esas son las aclaraciones de contexto que yo me he pasado la vida haciendo y que tú no has citado. Muchas gracias. Entonces, le cito mejor lo que dice el magisterio, que es lo que más importa. Miren, en el caso de la encíclica Centesimus Annus de 1991, numeral 3, dice: de este modo no solo se confirmará el valor permanente de tales enseñanzas, sino que se manifestará también el verdadero sentido de la tradición de la Iglesia. Y si usted se va al numeral 2, se va a encontrar con que Juan Pablo II está hablando de la encíclica Rerum Novarum de 1891 de León XIII. Ahora bien, ¿quién tiene la potestad de interpretar el magisterio? ¿Usted? ¿Yo? No. Es el propio magisterio el que se clarifica a sí mismo. Entonces, en la misma encíclica Centesimus Annus, en el numeral 10, San Juan Pablo II dice: la Rerum Novarum, es decir, un documento magisterial de León XIII, critica los dos sistemas sociales económicos, el socialismo y el liberalismo. Todos estos pasos conservan hoy su validez. Entonces, usted habla de la variación de las contingencias históricas y que si hubo una crisis capitalista, que si el Estado intervino y todo ello, pero lo que está diciendo aquí Juan Pablo II es que la condena al liberalismo es algo que conserva su validez como parte de la tradición permanente de la Iglesia, del capitalismo liberal. Ese es un problema sustancial y no solo de circunstancias. De hecho, ya le mostré que hay un conflicto de principios, porque usted mismo dice en Economía, Mercado y Doctrina Social de la Iglesia, anexo 6, artículo 4, que la Laborem Exercens, que es una encíclica de Juan Pablo II, condenaba fuertemente la concepción liberal de la propiedad. Usted no está diciendo que condenaba simplemente un juicio específico de tal o cual forma histórica del capitalismo, sino el principio como los liberales conciben la propiedad. Solo que ahí ya lo que tenemos es un conflicto de principios, no meramente de lo principio y lo opinable. Primer punto, estoy totalmente de acuerdo con que el derecho de propiedad no es absoluto, por eso cito a Juan Pablo II. Simplemente he escrito varias veces que la propiedad privada como requisito secundario de la ley natural es perfectamente compatible con la economía de mercado. Segundo punto, lo mismo que tú dices con respecto a las apreciaciones del capitalismo a nivel de principios, las podría decir alguien que rechace el documento de libertad religiosa del Vaticano II, que muchos conservadores afirman que se contradice explícitamente con la Quanta Cura, la Mirari Vos, la encíclica Libertas de León XIII. Y si no, y me parece bien que no quieras que ni tú ni yo aclaremos la cuestión, te recomiendo leer el documento del 22 de diciembre del 2005 de Benedicto XVI sobre la continuidad y reforma del Vaticano II, donde Benedicto XVI se refiere justamente a las aparentes contradicciones entre el magisterio en el tema de libertad religiosa, nada más y nada menos, que es una cuestión de principios, y cuando Benedicto XVI hace la distinción entre la continuidad y la reforma, se refiere a circunstancias históricas. Por lo tanto, la hermenéutica de las circunstancias históricas es una hermenéutica adecuada para la interpretación del magisterio pontificio, incluso a nivel de principio. Un apunte muy puntual nomás. A ver, me quiere comparar con los tradicionalistas, pero de nuevo es una falacia de falsa analogía, porque los tradicionalistas o los ultratradicionalistas lo que dicen es: este es el magisterio anterior, este es el magisterio presente y hay una contradicción. Y usted dice eso después de que yo he compatibilizado y mostrado la continuidad de lo que decía León XIII en la Rerum Novarum antes del Concilio Vaticano II y lo que dice Juan Pablo II en la Centesimus Annus después del Concilio Vaticano II. Entonces, cuando yo cito el magisterio, nunca he hablado de un tema de contradicción, he hablado siempre de un tema de continuidad. Yo tampoco digo que el decreto de libertad religiosa del Vaticano II sea contradictorio con el magisterio anterior. Eso es lo que dicen algunos. Yo mismo he defendido el decreto de libertad religiosa en un artículo de Infocatólica. Lo he defendido fuertemente. Gracias a Dios. Así es. De nada. Bueno, ya